Muy bien, vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a todas y todos. Soy Dani Ramírez, encargado de comunicaciones de Centro Ceres. Antes de iniciar, quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes a este ciclo de talleres en el marco del proyecto CONICI +D, desarrollo y validación de una solución tecnológica basada en una estrategia de manejo de arquitectura de la planta y uso de bandas florales para permitir la polinización natural eficiente del chirimoyo. Este primer taller se titula Arquitectura en ramas pendulares ARP, un nuevo sistema de conducción para el chirimoyo, que será encabezado por su director Eduardo Gratacós, en compañía de los investigadores Yola Barca, Camila García y Víctor Vicencio. Les recuerdo a cada uno de ustedes mantener sus micrófonos en silencio y reservar sus preguntas para el final de la jornada. También pueden anotar sus preguntas en nuestro chat, que vamos a estar respondiendo al final de la ronda. Muchas gracias a todos y todas. Eduardo les dirigirá unas palabras. Buenas tardes a todos y todas. En otras ocasiones nos hemos juntado en talleres en vivo, digamos, en el Centro Ceres en Quillota. Bueno, las condiciones de hoy en día obligan a estas reuniones virtuales. Eh, y antes de empezar el taller, quería comentarles algo sobre el Centro Ceres, ya que el Centro Ceres es un centro que se inicia en el año 2011. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos investigación e innovación. La diferencia de la investigación e innovación es que la innovación trata de poner en la realidad aquello que se investiga o que se sabe o que se modifica, que permita que los territorios rurales y la agricultura puedan caminar en una senda de un desarrollo sostenible. Nosotros trabajamos en nuestra casa matriz, digamos, nuestra incubadora fue la Universidad Católica de Valparaíso. Trabajamos con ellos directamente, parte de la asamblea, ahora somos corporación, junto con el gobierno regional de Valparaíso, junto con CONICIT, que ahora se llama ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Nosotros, como centro, en cuanto a su mirada general, nosotros concebimos que la agricultura es un paisaje. Es decir, esto no es estudiar solamente cómo hacer más productivos los sistemas, sino que cómo estudiamos un espacio donde se relacionan las actividades del ser humano y los sistemas naturales. Si sabemos todo lo que ha pasado con la depredación que ha hecho el ser humano en los sistemas naturales en los últimos 100 años y fuertemente en los últimos 60 años, entendemos que es necesario hacer un cambio de rumbo en esta forma de relacionarnos con la naturaleza, dado que la agricultura, y hablo que es agricultura, no solamente lo agrícola, sino que es la cultura de lo agrario, entendemos que el territorio es en un sentido más multifuncional, digamos, por supuesto como una fuente de abastecimiento de alimentos, pero también como fuente de actividades como el turismo, la gastronomía, la cultura, la hotelería, el senderismo, el paisaje y el descanso también, como mucha gente de las ciudades necesita también ir a los lugares, a las zonas rurales. Entonces también buscamos un ordenamiento territorial que permita un uso armónico de los territorios naturales y una conservación dinámica, va a decir, no guardarlo, sino que usarlo, pero usarlo inteligentemente para preservar el patrimonio natural y cultural. Y cuando hablo del patrimonio, me estoy refiriendo a cosas tan simples como el suelo, por ejemplo, que nosotros le llamamos recursos generalmente, pero cuando los recursos se explotan, nosotros hemos pensado que es mejor llamarlo patrimonio, porque en realidad es una herencia a nuestros hijos y debería ser una parte activa en la caja del balance de cada empresa agrícola o de cada agricultor. Entonces nosotros en el CERE, en base con esa mirada que hacemos, realizamos investigación científica e innovación, tratando de verlo lo más sistémicamente posible, tendiente a desarrollar modelos de agricultura y de desarrollo territorial, sobre todo ordenamiento territorial, que sean sostenibles a largo plazo. También nosotros trabajamos directamente participativamente en siempre los proyectos, trabajamos con agricultores y con actores del territorio, trabajamos para bienes públicos. ¿Qué quiere decir eso? Trabajamos por ejemplo, nosotros ayudamos a modificar
legislaciones que tienen que ver con el mejoramiento de la fertilidad o todo aquello que tienda a mejorar el desarrollo de la actividad en la agricultura. Nosotros buscamos también, pero principalmente buscando cómo mejoramos el bienestar. Tenemos muchos proyectos que hemos desarrollado, que estamos desarrollando, siempre se busca generar un mayor bienestar para las comunidades de la región de Valparaíso, y obtenemos financiamiento a través de fondos concursables de la antiguamente CONICIT, hasta el año pasado, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, y hoy día a través de la NID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. También colabora con nosotros la Universidad Católica de Valparaíso y el Gobierno Regional de Valparaíso, y postulamos también a proyectos concursables nacionales, como el caso del FIA, el Fondo de Innovación Agropecuaria, o el caso de Corfo. Cualquier fondo que sea en el cual podamos concursar, lo aprovechamos, digamos, y tenemos proyectos que estamos desarrollando en esta mira, básicamente en 4 grandes grupos de investigación, o 4 grandes programas de investigación y de innovación a largo plazo. Eso es lo importante, no son programas que van cambiando año a año, sino que están definidos desde el comienzo. El primero de ellos es el programa de restauración biológica de suelo, que es un programa que tiende a construir un suelo vivo para mejorar la fertilidad de la producción agrícola, y también para mejorar la relación con los sistemas naturales. El otro programa es el manejo territorial de insectos, que tiende a eliminar el uso de pesticidas, trabajando básicamente con la diversidad de especies vegetales, que permitan también entonces armonizar las poblaciones de insectos que a veces se disparan y convierten esto en alzas poblacionales, que son lo que llamamos plagas. También está el programa de paisaje, territorio y desarrollo rural, que es un programa que tiende a armonizar y a buscar en el fondo cómo ordenamos el territorio para permitir los armónicos a estos territorios rurales, todo lo que es, y que las ciudades no sigan, digamos, creciendo y ocupando suelos agrícolas que han demorado miles de años en formarse. Pero también queremos que existe una conservación dinámica, ¿vale? Sí, con la participación de los actores, como por ejemplo hicimos un proyecto hace poco en la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, en que juntamos a todos los actores, más de 15 talleres, y trabajamos con ellos para poder preguntarles en el fondo qué es lo que ellos esperan, qué es lo que ellos quieren, dónde quieren vivir, y cómo conservamos dinámicamente entonces el patrimonio natural y cultural. Brevemente quería explicarles un poco lo que es el Centro Ceres, así que no me voy a alargar mucho. Y voy a pasar ahora, me tienen que dar Dani, no sé quién me va a dar para compartir pantalla. Sí, ahora te doy autorización para que puedas hacerlo, y antes de iniciar me gustaría que pudieras hacerlo sin micrófono, porque se está acoplando tu auricular con el computador. Perfecto. ¿Ahí sí? Perfecto, muy bien. Me dieron avisado. Disculpen. No, de aquí no me he dado cuenta. Bueno, vamos viendo caras nuevas. Saludos a todos. Dagmar, Juan Vicente, Jackie, Carlos Peña, ahí veo una foto. Y Mónica, que está con luz en la espalda, así que no le veo mucho la cara. Bueno, bienvenidos a todos. Tamara también, Manuel. Vamos a contarles un poco, no queríamos dejar pasar más tiempo sin contarles lo que habíamos visto este año en nuestros ensayos, y contarles un poco sobre este proyecto que estamos desarrollando y que ya en algunas ocasiones nos hemos juntado con ustedes, incluso desde el primer proyecto que partimos desarrollando. Así que voy a compartir pantalla para poder mostrarles esto. Vamos a ver. A ver si ahí a ver si ahí lo hago bien. ¿Se ve? Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a sacar esto, no sé dónde se pone esto acá al lado, pero bueno, vamos a ponerlo aquí por el lado. Bueno, este proyecto, la idea en todo caso es que tengamos una presentación, y después de presentar, si es que queda tiempo, tengo un pequeño video que lo grabé en el campo, y después hay espacios para preguntas, así que si todas las preguntas que ustedes quieran hacer las pueden anotar y las discutimos al final. Este proyecto se llama el desarrollo y validación de una solución tecnológica, porque eso es una solución tecnológica basada en 2 cosas. Uno,
en una estrategia de manejo de la arquitectura de la planta del chirimoyo, que es lo que vamos a ver hoy, y el uso de cultivos de cobertura, que lo va a explicar Camila García y John Labarca, que son dos profesionales que están trabajando en el proyecto también, para permitir la polinización natural eficiente del chirimoyo. Este proyecto es posible gracias al financiamiento de CONICET. Vamos a ver cómo paso aquí las láminas, un segundito, disculpen. Ahí. El objetivo de este proyecto es desarrollar, como dice el título, y validar y transferir una solución tecnológica. O sea, hay que desarrollarla primero, la estamos validando en este momento, y ustedes son las personas que reciben esta transferencia que nosotros proponemos en base al manejo de la arquitectura de la planta y el uso de cultivo de cobertura para aumentar la eficiencia de la polinización natural del cultivo del chirimoyo en Valparaíso. ¿Por qué esto es importante? A todo esto, perdona, ese dibujo que está ahí al lado, muy bonito. Nosotros estamos trabajando con una diseñadora, que además es ilustradora. Miren qué cosa más linda, no sé si se puede ver. ¿Lo alcanzan a ver, no? Esos son unos dibujos que hizo ella en base a las capturas que ustedes lo tienen que haber visto, esos insectarios que teníamos en el centro Ceres. Ella los tomó y hizo estos dibujos preciosos, que son estos insectos que estamos estudiando y que están presentes en todos los huertos de ustedes también. En los objetivos específicos del proyecto, el primer objetivo es evaluar el efecto de la modificación de la arquitectura en combinación con un cultivo de cobertura sobre el microclima bajo el dosel y la visita de insectos polinizadores, la calidad y productividad de fruta. Eso es lo que es el tema de estos dos talleres. Después, en un taller que vamos a hacer más adelante, probablemente en los primeros días de enero, es determinar las áreas geográficas, la zonificación de la región de Valparaíso con mayor potencial para la producción de chirimoyas a través de tecnología de información geográfica, que lo está desarrollando la doctora Rosana Leuy, que ella es geógrafa y trabaja en el proyecto con nosotros también, y transferir la solución tecnológica a través de métodos de aprendizaje participativo a agricultores localizados en las áreas geográficas de mayor potencial productivo. Entonces, empezamos con esta primera parte, que es la conducción del chirimoyo, basado en su arquitectura natural, para favorecer la polinización natural por insectos y mantener un sistema de renovación de madera frutal. Hago hincapié en el tema de mantener un sistema de renovación, porque todos ustedes se ven enfrentados a las podas anualmente, y en las podas, ¿por qué podamos? Porque eliminamos madera vieja, porque queremos renovar, que salgan maderas nuevas, y eso generalmente se ha hecho de una cierta forma, y eso es lo que vamos hoy día a conversar y vamos a poner otros puntos de vista. Si nosotros miramos esa foto, a muchos de ustedes les debe recordar las antiguas quintas de la zona de la Cruz, esos son los típicos cultivos de emparronados, que era hasta donde se encuentra el chirimoyo desde el siglo XVIII en Chile que está. Son quintas en las zonas principalmente todas las zonas libres de la región de Valparaíso y también de la región de Coquimbo. Cabildo, La Ligua, Limache, La Cruz, Quillota, Hijuelas. Pero estos huertos, como empezaban a caer las ramas después con el peso de la fruta, se fueron emparronando. Entonces era típico encontrar en las quintas de La Cruz estos emparronados. Yo imagino que también a lo mejor en otros lugares como Limache, Quillota, también tiene que haber existido quintas que tenían estos sistemas de conducción. Pero ¿qué está pasando? Y resulta que la superficie del chirimoyo ha ido disminuyendo. Si nosotros miramos desde los años 90 en adelante, si ustedes se dan cuenta en ese gráfico, van a ver que pasamos de 1.200 hectáreas, y ahí aparece el año 2015, 440 hectáreas, pero hoy día debe estar cercano a 350 hectáreas, donde en la región de Valparaíso ya no quedan más de unas 50 hectáreas de chirimoyo. Entonces, eso, no sé por qué esto se traba, perdón. Ahí. Entonces, esta superficie ha ido disminuyendo. Entonces, ¿qué problema tenía esta forma de cultivar el chirimoyo con árboles emparronados? Y pasamos de repente a sistemas de alta densidad, con poda muy corta a partir de los años 80 en adelante, porque esto parte en los años 80. Hasta antes del año 80 lo normal era encontrar árboles que estaban dejados crecer libremente, y cuando se empezaban a caer se ponían estos tutores para soportar primero puntales y después posteriormente parrones, pero el problema que tenía que se iban acumulando una rama sobre otra, y eso hacía que tenían mucha sombra. Entonces yo saqué una cita del libro del cultivo del chirimoyo de Gardiazabal y Rosenberg, donde explica algo de lo que sucede. Dice:
Al inicio de las grandes plantaciones de chirimoyo, la mayor parte de las áreas de cultivo, entre ellas Chile, no practicaban ninguna poda de formación en las plantas. Estas se plantaban y se dejaban crecer sin más, desarrollando ramas de gran longitud que más tarde debían ser apoyadas. El sistema más empleado era emparrón o emparrado, formándose agrupamientos de ramas que por falta de luz se debilitaban y terminaban por secarse, lo que involucraba costos adicionales de mantenimiento. Después Calderón, en el año 91, también dice: la ausencia de poda conlleva formaciones indeseables, con partes bajas desnudas de follaje y sin posibilidades de fructificación, interiores oscuros e improductivos, y follaje cada vez más alejado de los ejes principales. Entonces, esa es la situación, por eso que frente a ese oscurecimiento, frente a esa agrupación de ramas, es que entonces cambia y se cambia a sistemas de alta densidad, y ahí viene todo un cambio que lo voy a explicar más adelante. Entonces, ¿cuáles son los problemas que enfrenta hoy el cultivo que lo tienen al borde de la desaparición? Porque estamos hablando de 50 hectáreas, cuando, como digo ahí, todo el mundo quiere comer chirimoya y están desapareciendo. Bueno, tenemos un costo de polinización por hectárea de cerca de 4 millones de pesos. Estamos ocupando más de 160 jornadas por hectárea en polinización manual. Tenemos problemas también de comercialización y los envases. Hay una comercialización que es muy difícil, el agricultor, yo siempre, no es un tema de este proyecto particularmente, pero la comercialización debería ser un tema tratado de otra forma, y no que se haga cargo el agricultor, que ya tiene suficiente con dedicarse a la producción. Y necesitamos además un alto uso de mano de obra especializada en verano, que generalmente compite con otros cultivos, como el caso de las uvas o los frutos de carozo, que también requieren gente, y eso se convierte finalmente en un recurso escaso. Entonces, ¿cómo mejoramos su rentabilidad y agregamos valor al cultivo? Dado que esto ocurre, pensando que esto es lo que se hizo, ese era el problema cuando se pensó, entonces nosotros queremos pensarlo de otra forma. ¿Cómo es el cultivo convencional hoy? Tenemos árboles que se han llevado con una forma parecida a una copa, un tronco pequeño de unos 70 centímetros, 4 o 5 ramas madres, y un sistema de poda corta, más bien parecido a un cultivo duraznero. Los duraneros se podan así, los duraneros se podan en ramillas de 30 a 40 centímetros, y se dejan cierta cantidad de ramillas por planta, que después, cuando salen las flores, se hace una polinización manual. Pero, tal como ustedes ven abajo, la floración del chirimoyo es una floración bastante compleja, y abren estas flores en condiciones de suelo desnudo porque se han aplicado herbicidas, donde no hay otras plantas, el suelo está completamente descubierto y sin ningún detritus, además, que cubra superficialmente el suelo. Por lo tanto, también el suelo va perdiendo su fertilidad, porque las plantas no solamente sirven para que los insectos se alimenten del polen y el néctar, sino que además las raíces que ingresan al suelo están ingresando al suelo azúcares desde la fotosíntesis que hacen las hojas hacia el suelo, y alimentan también toda la microbiología del suelo, que es lo que le da la fertilidad, porque las características físicas del suelo son una consecuencia de la actividad biológica que tiene. Si yo paralizo la actividad biológica aplicando químicos, entonces resulta que el suelo se va endureciendo y se va muriendo finalmente. Si miramos aquí este gráfico que hay más abajo, donde está el comportamiento de la temperatura y la humedad relativa durante el día, ustedes van a ver que la temperatura llega, perdón, la temperatura durante, la temperatura llega a eso durante el día. Entonces tenemos temperaturas de 30, 32 grados, con un árbol completamente descubierto, que está defoliado y está con una poda corta. Entonces, con un suelo que puede alcanzar fácilmente los 56 grados Celsius, y con una humedad relativa muy baja, que durante el pic de la hora del día alcanza valores que van entre el 20 y el 40%. O sea, tenemos la peor combinación, digamos, para la presencia de insectos polinizadores, altas temperaturas, no hay cubrimiento de semisombra que los proteja, tampoco hay alimento en el suelo, y además una humedad relativa muy baja. El actual sistema de producción lleva una polinización manual. Como les decía, hoy en día una polinización
si ponemos como ejemplo un huerto plantado a 6 por 4 metros, vale decir 400 plantas por hectárea, 416, se polinizan aproximadamente 500 flores por árbol, tiene un porcentaje de cuaja de un 75%, lo que lleva a tener unas 350 frutos por árbol. Una persona es capaz de polinizar en una jornada de lunes a viernes, 9 horas, entre 800 y 1500 flores al día. Y eso significa que estamos ocupando para polinizar esa cantidad de flores, 500 flores por 400 plantas, son casi 200.000 flores por hectárea. Y eso requiere una cantidad enorme de personas. Por ejemplo, en la estación experimental donde hemos hecho los ensayos, ahí hay 20 personas que en forma permanente están polinizando durante 2 meses, desde digamos, mediados de diciembre o fines de diciembre hasta mediados de febrero. Y eso entonces tiene un costo que, bueno, dependiendo de quién y cuánto se pague, pero en general, como en términos medios, estamos hablando de unos 4 millones de pesos por hectárea, lo que puede llegar a ser más del 50% de los costos de operación. Si a eso sumamos además los costos de fertilizantes, los costos de herbicidas, también tenemos un 10% más. O sea, este modelo productivo que tiene la mayor densidad, 400 plantas por hectárea en este caso, incluso hay algunos que están más densos, tiene un alto costo, y esto es lo que también ha reducido, no solamente por el costo, sino por la dificultad que tiene hacerlo, porque requiere personas especializadas para poder hacer esta polinización. Y eso compite con un cultivo, por ejemplo, como el palto, en que las plantas se polinizan por abejas, y prácticamente el cultivo se deja producir, digamos, en términos de la fructificación, se deja solo. Entonces, esto va haciendo que se ha ido cambiando superficie de zonas libres de heladas, y arrancado chirimoyos y puesto paltos, pero esto también, yo quiero hacer un hincapié, que ustedes saben que cuando los productos van disminuyendo en su disponibilidad, y hay una oferta que está, o sea, hay una demanda que está permanente y constante, porque a todo el mundo le gusta comer chirimoya. ¿Quién no relaciona La Cruz y toda la zona de La Serena y la zona de Quillota y Juela y Limache con una rica chirimoya, junto a las paltas, por supuesto? Entonces, eso son hoy día, yo les voy a mostrar a ustedes los precios que se vendieron las chirimoyas este año. Entonces nosotros postulamos que esto es un buen negocio, es una buena actividad, es un producto de élite, digamos, un producto que se requiere, que es considerado entre los superalimentos del siglo 2020, del siglo XXI. Y entonces, para poder entender esta especie, nos fuimos primero para poder pensar cómo era esta especie naturalmente, de dónde venía, cuál era su origen. Nos fuimos a investigar, y llevamos en este tiempo ya, este es el segundo proyecto que estamos haciendo, y probablemente va a ser el último, pero esta investigación fue planteada por Larrañaga el año 2017, donde estudiaron el ADN de distintas plantas de la zona centroamericana, y se dieron cuenta que desde la zona de Mesoamérica, todo lo que es México, Costa Rica, Guatemala, toda la zona centroamericana, es el centro de origen del chirimoyo. A diferencia, nosotros pensábamos que era la zona de Ecuador, pero resulta que estos chirimoyos se movilizaron por vía marítima hace más de 11.700 años. Hace 11.000 años que estos chirimoyos empezaron a llegar por vía marítima y se fueron instalando, y por eso a nosotros nos parece que han existido siempre en Sudamérica, porque se han naturalizado muy bien, y hoy día se encuentran presentes en muchos países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil. Y aquí en Chile está presente en la zona de Valparaíso y en la zona de La Serena, en la región de Valparaíso y la región de Coquimbo. Incluso encontré esta, que lo encuentro muy bonito, que son cerámicas. Esto es una exposición en Perú, porque los antiguos peruanos desarrollaron mucho la agricultura. Estamos hablando de vasijas de cerámica que tienen más de 3.000 años, son del año 1250 a.C. O sea, tienen 3.250 años vasijas que ya muestran la forma de la chirimoya. Puse una de lúcuma al lado para que no sea solamente chirimoyo, para que vean también que la lúcuma también es una fruta típicamente sudamericana y del Perú. Entonces, se va relacionando, digamos, el cultivo, por eso pensamos que esto es una agricultura, porque es el cultivo de ciertas especies que son para alimentarnos, pero también tiene que ver con otras expresiones
en que el hombre se conecta, trabaja la tierra, pero también se conecta con el entorno natural. Y ahí tenemos entonces esta vasija mochica del año 800 después de Cristo, la botella de Kupiniske de 1250 antes de Cristo, y esta botella Viru de 1250 años antes de Cristo. Entonces, nosotros habíamos visitado zonas productivas de Chirimoyo. Esta fotografía es de la zona de Cumbe. Cumbe, esto está como a 150 kilómetros de Lima hacia la cordillera, y si ustedes se fijan, son zonas más bien boscosas. Perdón, que tengo aquí la imagen, no sé cómo, ahí. Son más bien, se ven como zonas boscosas, y por eso que también el Chirimoyo, si pensamos en su origen, tiene estos crecimientos largos que van desprovistos de ramificación en la parte baja, porque es como que tiran ¿cómo se llama esto que tienen los submarinos arriba que se usan para mirar? Bueno, es como un bambú, digamos, son cañas largas que salen porque empiezan a buscar la luz. Entre medio de esta selva, tienen que buscar una forma de llegar a la luz para poder ahí, entonces, fructificar, florecer y producir fruta, que va a ser consumida por los pájaros, y después las semillas van a ser desperdigadas en otras zonas donde existan las condiciones para que se desarrollen. Entonces, como decía Barger en el año 2016, este comportamiento responde a la necesidad de captación de luz por parte de las hojas, fruto de la adaptación de esta especie a ambientes selváticos, desarrollando un fuerte dominio apical en sus yemas y generando brotes de gran longitud. Ahí estoy yo, miren el largo de esas ramas que están ahí, esto es también en la zona norte, perdón, la zona de, estas fotos de Ecuador, pero es para mostrar el largo de las ramas que se van generando cuando no se intervienen. Ahí hay otras fotografías que muestran el cultivo en andenes o terrazas hechas con piedra. Generalmente esto no es un monocultivo, sino está asociado a otros cultivos, a otras especies como paltos, plátanos, bananas, guanábanas, lúcumas. Entonces es una situación bastante diversa, y lo hace también porque eso no es un cultivo, digamos, ahí están presentes las especies, pero no hay ningún cultivo, o sea, no hay ningún control de plagas, ni tampoco hay plagas, porque hay tanta diversidad que en general es como su ambiente natural de crecimiento y desarrollo. También pudimos ver en Cumbe que se hacen, algo que siempre hemos conversado con todos aquellos que han participado en el proyecto. Esta es la fiesta de la chirimoya que se hace en Cumbe, el último fin de semana de mayo. Yo recomiendo, si alguna vez quieren ir a verla, muy bonito, se van a Lima, y de Lima toman 100 kilómetros hacia la cordillera, llegan a Cumbe. Es una zona reconocida, tiene una identidad territorial, tiene ¿cómo se llama? Reconocimiento de origen de chirimoya, y se hace un concurso de la chirimoya más grande, se hacen también preparados de deshidratados, mermeladas, jugos. Es una fiesta muy bonita que va asociado también a la cultura esta del chirimoyo. También estuvimos en Ecuador hace 2 años atrás viendo los valles interandinos. A diferencia de acá, que los cerros están secos y el agua pasa por el valle, aquí en Ecuador el agua pasa por las cumbres. Entonces, la verdad es que el agua llora hacia la base, hacia el valle, pero todos los cerros son posibles de plantar porque están todos con agua que naturalmente va en la parte superior. Entonces, estos son los llamados valles interandinos. ¿Qué pudimos ver ahí en los valles interandinos? ¿Cómo crece naturalmente el chirimoyo? Que era lo que íbamos a mirar. Y nos dimos cuenta de que el chirimoyo llega a alcanzar, primero que nada, llega a alcanzar una tremenda longevidad. Nosotros encontramos árboles de más de 150 años de edad en Ecuador, árboles que tienen una altura superior a los 8 o 10 metros, y siempre con esta imagen de ramas que son decumbentes, que van con el tiempo y con el paso del tiempo y la carga de la fruta van cayendo hacia la horizontal y posteriormente hacia la vertical. También existen algunos huertos que han sido podados. Mire, comparen esta foto de la izquierda, en que se ven árboles que son los mismos de la derecha, que son muy altos, con ramas muy erectas, que si ustedes se fijan están llenos de fruta. Y esas frutas evidentemente no son polinizadas manualmente, son polinizadas por los insectos que están presentes en esta cubierta
vegetal en esta cubierta, esta pradera diversa que se ve en la foto de la izquierda, que lo permite que se alimenten y puedan... Y así empezamos a observar entonces que los árboles cuando estaban, si ustedes se fijan en la foto de la izquierda, también están llenos de fruta. En esa fecha estaban recién los frutos desarrollándose, todavía no estaban listos para cosechar, pero se veían muchos frutos que habían sido cuajados producto de la acción de insectos que están presentes en las flores. Ahí tienen árboles de más de 100 años, donde si ustedes se fijan en la altura también se ven llenos de frutas que son todos por polinización natural. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay sombra, cuando hay una superposición de ramas? Bueno, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, la foto de la izquierda arriba, ahí vemos una gran cantidad de caracoles que aparecen y increíblemente se comen la fruta y son densidades altísimas de caracoles. Estoy hablando de cuando hay ramas así como la foto de la izquierda abajo, donde una capa de hoja va cayendo sobre la otra. Esa foto corresponde a la colección de la Escuela de Agronomía, la Universidad Católica de Valparaíso, donde hay una colección de plantas donde nosotros hemos trabajado, y que son ramas que se van superponiendo una sobre otra y van formando capas triples, cuádruples, que finalmente producen solamente sombra y van envejeciendo la madera, y son la zona donde se ve mucho caracol y también daño por chanchito blanco, como en la foto de la derecha. Entonces tenemos mayor presencia de caracoles, mayor daño por chancho blanco. Además, la sombra impide una buena diferenciación de las yemas vegetativas a florales. O sea, en el fondo tenemos menos flores en las zonas más oscurecidas, ustedes eso lo saben. Hay un menor trabajo de los insectos polinizadores, porque a los insectos no les gusta estar a la sombra. Hay una menor fotosíntesis total también, hay una menor, y hay un mayor gasto de energía para poder mantener todas esas hojas que están en la sombra. Entonces, esta formación en copa, con poda corta, tal como está en la foto de la izquierda, requiere de la polinización manual, porque en estas condiciones no se desarrollan insectos polinizadores. Entonces producimos una buena cantidad de fruta. Hoy día huertos productivos que usan estos métodos pueden tener producciones de 20, 25, hasta 30 toneladas por hectárea algunos años, dependiendo de las frutas de las flores que hayan polinizado, pero se debe polinizar. Ahí están las fotos de la polinización manual, hay que hacer la colecta de las flores en estado masculino, después hay que hacer la separación de los estambres y el polen, hay que llenar los insufladores, hay que ir a ciertas horas para buscar las flores en estado de hembra. Entonces eso tiene un alto costo, y este factor es el que hace que sea, primero que nada, de un alto costo, y segundo, mucho menos deseable por parte de los agricultores frente al cultivo del palto, que se poliniza con abejas. Y esta mano de obra se concentra en los periodos de verano. Entonces, recordemos un poco cómo es el hábito de fructificación del chirimoyo. El chirimoyo fructifica siempre en madera de 1 año, porque cuando vemos cargadores de 2 años, como el de la derecha, si ustedes se fijan, sobre la madera de 2 años salen las ramillas de 1 año, y sobre esas ramillas de 1 año están las flores que pueden salir hasta 4 por cada nudo. Recuerden que cada yema es compuesta y puede tener hasta 4 brotes, entonces aparecen las flores, y así se van incrementando el número de flores a medida que las plantas van ramificando en el tiempo. La yema, si vemos el desarrollo de una yema, desde que sale la hoja, porque la yema está ubicada bajo el pecíolo de la hoja, se va después brotando, y esto normalmente la flor aparece unos 40 días después de la caída de hoja, y se expresa con la foliación y la aparición de flores cuando fueron diferenciadas. Esta floración, nosotros le decimos que es una dicogamia protogínea, que es un nombre enredado, pero significa que finalmente que es una flor que tiene los dos sexos en la misma flor. O sea, primero abre un día en la mañana en estado femenino, y después posteriormente el día siguiente en la tarde abre en estado masculino. Entonces siempre tenemos flores que están abriendo en estado femenino y masculino, y por eso que se sacan, pero es muy poco el traslape que hay, entonces por eso que está la necesidad, al no haber insectos, de hacerlo de forma manual. Ahí está la foto de los pistilos, los estambres, y la flor, que es bien poco notoria porque es muy chiquitita, está dentro de esta flor, donde están las anteras y están los estigmas que reciben el polen. Nosotros después visitamos la zona productora y empezamos a buscar qué insectos polinizaban en la zona. En Europa hay una zona muy característica que es Almuñécar, que es la zona de Málaga, que es la principal zona, y por no decir la única, que produce chirimoyas para Europa. En Europa en ninguna parte más se producen chirimoyas,
algo en el sur de Italia, pero la principal zona está aquí en Málaga. Y yendo en la estación experimental La Mayora, que es un centro de investigación, pudimos ahí en compañía de los entomólogos y de los investigadores del centro, fuimos a buscar y encontramos que también ellos estaban observando, como la foto del medio, insectos que podían hacer polinización natural. Pero siempre, fíjense, la foto de la derecha, en compañía de una cubierta herbácea, lo más diversa posible, mucho mejor, y eso permite plantas como a la izquierda, que son bastante, si se dan cuenta, son plantas mucho más iluminadas, son plantas, no existe esa sombra que se ve en la foto que lo voy a mostrar más adelante. Me gustaría que retuvieran en la memoria esa foto de la izquierda abajo, donde son plantas que están muy iluminadas, con cargadores erectos que van saliendo. Y fíjense además la foto a la derecha, la fertilidad que tienen los brotes. Ese pequeño brotecito, ahí si ustedes cuentan, tiene 2, 4, 6, tiene 8, 9 flores y ya con 5 o 6 frutos cuajados. Pero la condición de ellos también es cierto, si miramos la temperatura y la humedad relativa, se van a dar cuenta que la humedad relativa está cercana al 70% porque está muy cerca del mar. Y las temperaturas no suben sobre los 25 grados, en general está entre 25 y 27 grados, pero con una alta humedad relativa, lo que es mucho más favorable para el desarrollo de insectos polinizadores. Cuando nosotros miramos plantas como esta, esto es en Ecuador, vemos que hay brotes que parten en la temporada, digamos en la brotación, y creciendo muy, muy erectos, son ramas de un año, y que al paso del tiempo van cayendo y estas plantas se encuentran en huertos que no son manejados, sino que se dejan libremente, y encontramos esta situación de cargadores que suben y cargadores que caen, cargadores que suben, cargadores que caen. Entonces, después, conversando con el colega Ricardo Cautín, que no sé si habrá llegado, dijo que iba a estar presente, él en su tesis doctoral, él logra y dice lo siguiente, dice, aunque la capacidad fructífera de una yema se define como la relación entre las flores y los frutos producidos, o sea, la cuaja es cuántos frutos produzco en cuántas flores. Si yo, por ejemplo, produzco de 10 flores, produzco 7 frutos, es un 70% de cuaja. Entonces dice, potencialmente son más fructíferos aquellos ramos de menor vigor. De modo que la tendencia al vigor reducido que presentan las plantas en conducción libre hace que presenten una mayor floración y por lo tanto una mayor capacidad de producción. O sea, él dice que las plantas cuando están conducidas libremente se debilitan más y al estar más debilitadas tienen una mayor capacidad de producción porque tienen una mayor potencial de producir flores. Y en datos de él, estos son valores de la tesis de Ricardo, él muestra que independiente del sistema de conducción, que es el vaso, el Slender Spindle, que es SSP, tiene 1, 2, 3, 4 sistemas de conducción y en todos no hay diferencia significativa entre la cantidad de frutos cuajados en maderas muy débiles y débiles. Pero sí hay diferencia cuando comparamos entre una madera muy débil y una madera vigorosa. Ahí ven ustedes 2,7 frutos en la madera muy débil y 1,2 frutos en la madera vigorosa. O sea, una madera débil en general tiende a tener mayor fructificidad que una madera más vigorosa. Pero el tema de que si la madera se vaya debilitando es un tema del tiempo. El tiempo hace, en la medida que van aumentando las brotaciones, aquí ven, por ejemplo, estas fotografías son ramas que originalmente fueron erectas y que con el paso del tiempo y el peso de la fruta fueron cayendo y se van debilitando mucho y finalmente se llenan de fruta en la parte de abajo. Esas fotos son de Ecuador. Ahí tenemos otra foto a la izquierda, donde se ramifican. Estas plantas no están podadas, por lo tanto están un poco oscuras bajo el dosel. Y también, como la foto de la derecha, esa foto muestra una rama que se fue ramificando, pero esa rama está estresada, es una rama que está sin riego, era un huerto que estaba sin riego, y por lo tanto ahí se produce un envejecimiento prematuro. Porque si ustedes se fijan, la madera está demasiado débil. Esa madera no debe tener más de 3, 4 centímetros de crecimiento anual, lo que es muy poco. Cuando llegamos a un estado a ese nivel, significa que la madera está envejeciendo y es necesario hacer una renovación, porque eso es demasiado débil. Ya la planta no tiene ni siquiera hojas para alimentarse, su estructura, las raíces y la fruta. Disculpen, no sé si acaban de prender
máquinas al lado, no sé si alguien me puede decir si escuchan, si no voy a cerrar la puerta. ¿Escuchan? No, no se escucha, Eduardo, no se escucha. Muchas gracias. Entonces, ¿qué hicimos la temporada pasada? Pensando en esto que yo les estoy comentando, nosotros fuimos a la Estación Experimental La Palma, donde tenemos ahí una colección, no sé si ven la flecha, ese huerto de ahí es una colección de variedades que se han dejado siempre sin podar, se han dejado en conducción libre. Y en la foto de la derecha tenemos el huerto comercial, que son 5 hectáreas de chirimoyo, que están conducidos en vaso con una poda corta al estilo de ramillas, como está la foto de aquí a la izquierda. Árboles que son muy podados, se ocupan muchas jornadas, por lo menos unas 40 jornadas por hectárea en poda, para poder dejar solamente estas ramillas productivas. Se eliminan todos los cargadores más largos, que crecen naturalmente durante el periodo, ustedes ven la foto de abajo, cómo esas plantas antes de llegar a la poda están completamente, han tenido rebrotación y hay mucha madera que se elimina. Eso, el lado izquierdo, sería como la condición de un huerto convencional con poda corta, con una conducción en vaso. Después tenemos aquí la foto del medio, que es la sombra producida por el exceso de ramas en árboles que no son podados, que se va al otro extremo, que se quedan absolutamente sin poda y las ramas van cayendo a lo largo de los años. Estos árboles tienen más de 40 años y al no ser podados, evidentemente las ramas cada 5 o 6 años van cayendo una arriba de otra y finalmente se forman capas de muchas hojas, de muchas ramas productivas. Y además, entonces hicimos tratamientos, que están acá al medio, hicimos 5 tratamientos. Unos que son sin poda, que es el tratamiento del 0 y el 1, hicimos una poda larga o una conducción, digamos, ocupando estas estructuras productivas como las que he mostrado, y tenemos además con y sin bandas florales, o sea, estas bandas que están acá abajo, que las va a explicar con mucho más detalle mañana Camila y John, pusimos, porque no habían, porque como estaba el suelo, si ustedes se fijan la foto de arriba, está el suelo desnudo, entonces tuvimos que hacer siembra, sacar la capa herbicida y hacer siembra de especies florales que nosotros pensábamos que pudiera ser útil para que los insectos pudieran alimentarse. No sé qué pasó aquí, a ver, ahí, no. Se fue todo. Ya, ahí. Ahí, entonces, y eso es la especie que nosotros pusimos. Mañana esto el tema del taller de mañana es solamente de esto, así que no voy a entrar más en detalle, solamente quería mostrar la imagen de qué significa cuando hablamos de con bandas florales, o en el fondo con praderas silvestres, o con praderas que son mantenidas en el suelo, pero evidentemente estamos mostrando la condición de un suelo mucho más vivo, con insectos que son los que están aquí a la derecha, que son los que ha dibujado Claudia, y que son los que encontramos y capturamos nosotros en los diferentes ensayos, que incluso con la descripción de especies que no estaban descritas, como Melanostalma seminigra, que no estaba considerada un polinizador del chirimoyo, y además nosotros la encontramos con granos de polen en el cuerpo y dentro de las flores, o sea, hay muchas especies y todas estas especies de insectos están presentes en todos los huertos de la región de Valparaíso. Yendo a los resultados de la cosecha, cuando vamos al tratamiento 2, que es el tratamiento, yo lo que quiero mostrar aquí todavía estos resultados no lo hemos analizado estadísticamente porque terminó la cosecha recién hace pocas semanas atrás, pero quise mostrarles resultados porque si nosotros vamos al tratamiento 2, que es el tratamiento que hacemos con esta conducción en ramas largas y dejando mucho mayor superficie de copa para cada árbol, encontramos que estos árboles que están conducidos en conducción por ramas pendulares alcanzan generalmente diámetros de copa de entre 5 y 6 metros. Si ustedes se fijan en los datos, se van a dar cuenta que cada una de las ramas, ahí en la tercera columna sale la rama 1, 2, 3, en cada árbol marcamos 6 ramas, de las cuales 3 ramas las dejamos con polinización por insectos y las otras 3 ramas hicimos polinización manual. Pero enfoquémonos en la polinización por insectos. Si se dan cuenta, ustedes van a encontrar que tienen en promedio 4,3 kilos de fruta. Si miran hacia este número de acá abajo, 4,363, ese es el promedio de kilos de fruta producido por rama en estos árboles. Entonces, si estamos pensando en un árbol que tenga 20, 25 ramas,
se dan cuenta que fácilmente uno con esta producción, así como está ahí, esto es un tratamiento que hay presencia de bandas florales, o sea, hay presencia de flores, hay presencia de un árbol que está mucho más dejado sin poda corta, con una poda más larga, que hay una condición de mejor humedad relativa, de menor temperatura, más sombreamiento y mayor diversidad de flores. Un árbol que tenga 20, 25 ramas, perfectamente puede llegar a producir 103 kilos por planta, lo que si estamos hablando de una densidad de 270 plantas por hectárea, se podría llegar como potencialmente a una producción de 28 toneladas por hectárea. Entonces, aquí vemos otro tratamiento que hicimos, que le pusimos el 2+. Este tratamiento 2+, es el mismo 2, pero le quisimos agregar como si yo fuera un agricultor, y aparte de evaluar lo que es la polinización entomófila, pensamos que el tema de la polinización manual no es un mal método. El problema es que ocupa mucha mano de obra, tiene mucho gasto. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿y qué pasaría si una persona, por ejemplo, que poliniza 1000 flores al día, polinizáramos apenas 120 flores por árbol? O sea, una jornada, en el fondo, estamos hablando de polinizar prácticamente, aquí abajo están los números, se polinizan 120 flores por árbol, hay 277 árboles por hectárea porque están plantados 6 por 6, polinizando 33.000 flores, versus las 200.000, o sea, prácticamente estamos hablando de un 15% de las flores que se polinizan en condiciones convencionales, ocupando 33 jornadas versus 160, y polinizando 8 árboles por jornada, y más o menos tomando 36 minutos por árbol polinizado. Nosotros con eso logramos incrementar en 120, si nosotros multiplicamos los 120 flores por el 75%, podríamos tener unos 80, 90 frutos más por planta. Entonces mejoraríamos, y de hecho, si ustedes se fijan los resultados, en la cosecha, el árbol 21 cosechó 161 kilos, 116 el 16, 60, 83, 94, 121, y da un promedio de 106 kilos cosechados por planta. Y eso es apenas con una persona que está polinizando 5 horas, y además habría que decir también que la persona que polinizó tampoco tenía tanta experiencia, pero polinizó poco, 5 horas, de 7:30 de la mañana a 12:30 del día, entonces apoyó solamente con una polinización a la altura entre el pecho, digamos, y la cabeza, para las flores que estaban más cercanas en la polinización, y de esa forma apoyar lo que es la polinización entomófila. Nosotros pensamos que eso perfectamente en un huerto una persona podría polinizar manualmente 1 hectárea sin ningún inconveniente, y sin necesidad de estar buscando apoyo externo. En el caso del resultado de árboles con poda corta en ramillas, bueno, evidentemente esto es el tratamiento 5 es una poda corta y está sin banda floral. Este es el tratamiento convencional clásico, digamos, que es lo que se hace hoy día en la mayoría de los huertos, y por supuesto que tienen una producción muy buena, porque está polinizando flor a flor. Nosotros no decimos que este manejo convencional no sea productivo, por supuesto que lo es. El problema, estamos viendo que el cultivo desaparece, porque tiene un alto costo en polinización, requiere muchas personas en un periodo que hay mucha demanda de personas durante el verano, y porque pensamos que también hay otras ventajas también de ir haciendo estos cultivos más biológicos con una mayor fertilidad del suelo, que lo voy a expresar al final. Entonces, hemos planteado esta conducción en ramas pendulares como una alternativa a la conducción del chirimoyo, que se basa básicamente en una formación de un tronco alto, entre 1,5 metros más o menos de altura, vale decir a la altura del pecho, el tronco, y después de ahí se forman 4 o 6 ramas madres estructurales, que no se cortan en toda la vida del árbol, son como las estructuras, le voy a mostrar unas fotos después, que no se cortan nunca, y desde ahí van saliendo estos bambúes, estos crecimientos vigorosos, que son muy largos. Si ustedes se fijan, no se lo mostré, pero en el tratamiento de atrás, si ustedes se fijan, el largo promedio de ramas es de 4 metros. O sea, son ramas que crecen, ven ahí está, largo por ramas, 4,6, 4,3, 4,6, el promedio de 4,1. O sea, son ramas que tienen 3,5 metros, 4 metros, que se van a una altura, pero después al ramificar empiezan a caer.
Entonces, estas ramas son las que van bajando de la vertical a la horizontal, y estos árboles, de acuerdo a lo que hemos contado en cuanto a las ramas que tienen, pensamos que puede cargar perfectamente entre 22 a 26 ramas pendulares. Entonces, esta es la imagen de una conducción en ramas pendulares, que le pusimos CRP para hacerlo más fácil. Esta es una foto que muestra lo que hicimos en el primer proyecto, cuando fuimos con árboles que estaban podados en copa, con poda corta, y los dejamos libres el primer año. Miren la respuesta a las plantas, cómo inmediatamente formaron el crecimiento, lo que se le llama normalmente chupones, y normalmente además asociados a un estado vegetativo, pero que no es tal, porque el estado vegetativo solamente es el estado inicial para el desarrollo de una estructura reproductiva. O sea, se necesita primero una estructura que cargue las flores y las frutas, y después ramifica y va formando ramillas, que son las que cargan la fruta. Entonces, en cualquier huerto que uno deja de podar, la planta automáticamente lo que hace es formar su arquitectura natural, que es empezar a formar estos crecimientos erectos y muy altos, como les decía, entre 3 y 4 metros cada uno. Entonces, si comparamos estos sistemas, a la izquierda el sistema de conducción con poda corta y a la derecha el CRP, vemos que en el sistema de poda corta tenemos la floración, que es en verano, pero tenemos suelo descubierto, muy caliente, donde los insectos no les gusta estar, porque no hay sombra, la temperatura aumenta sobre los 30 grados Celsius, la humedad relativa disminuye bajo el 30%, tiene un alto consumo de horas hombre en la poda, y al tener el suelo con herbicida, el suelo se va desmejorando, se va muriendo, y no hay insectos polinizadores. Eso durante el periodo de la poda, vale decir ahora en el mes de noviembre, inicio de diciembre. En el mes de marzo-octubre está el desarrollo de frutas y flores, y producto de esta poda tan corta, la planta responde vigorosamente emitiendo crecimientos por todas partes, que da mucha sombra. Se forma una copa cerrada que impide una buena diferenciación floral. Es una copa cerrada que ¿cómo se llama? Permite que se oculten otros insectos como el chancho blanco. Incluso los huertos que aplican pesticidas e insecticidas sirve como una especie de pantalla también para poder llegar al medio. Y entonces esta sombra también juega en contra de esta iluminación y de este buen resultado de producción que hablábamos delante. En el caso de la derecha, el árbol nunca queda expuesto, la época de caída de hoja y floración, porque nunca hay un rebaje de las ramas, solamente se hacen raleos para eliminar aquellos crecimientos que están envejeciéndose y cambiándolos por los renuevos. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Si ustedes se fijan en la foto de abajo, van a ver que el interior de la copa está iluminada, nunca hay sombra, y las maderas son renovadas con un mínimo de poda. Entonces tenemos poda corta al lado izquierdo y tenemos poda, fíjense la iluminación, y tenemos la foto de arriba es una conducción libre, es una foto, si mal no recuerdo, es el huerto en la Cruz de Dagmar, es una foto que está en una conducción, miren la sombra que tiene abajo, producto de una conducción que se ha dejado, no es poda corta, pero no hay un raleo de rama, y entonces hay mucha sombra en la parte interior. Y en la parte de abajo también son los árboles que no estaban podados. Fíjense además cómo tenemos aquí estos crecimientos largos que van saliendo entre medio, buscando la luz, entre medio de árboles que esos árboles son sin poda y están con toda la parte baja de la copa en sombreamiento. Estas son fotos que, la foto de la izquierda es una foto donde se ve toda la sombra de una planta que no se ha podado nunca, es una planta que está conducida libremente, y es la foto además que explica lo que hablábamos en un comienzo sobre los parrones de la cruz. Esas ramas son pendulares, van cayendo con el peso de la fruta, y entonces eso era que trataban de levantar primero con puntales y después con parrones. Y a la derecha es un árbol que de esos mismos árboles de estación experimental de la colección, pero que se han dejado, se han raleado. Miren la luz como entró, miren la luz que está en el piso, está mucho más abierto, porque se han ido eliminando las sobre ramas que se van superponiendo una sobre otra. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer aquí
yo agradezco a Claudia Ortiz, que es la ilustradora que nos está ayudando para la foto de un libro que vamos a hacer de esto, experiencias en Chirimoyo. Aquí tienen que tener imaginación. Estamos hablando de un tronco que tiene entre 1,20 m y 1,30 m, más unos 20, 30, 40 centímetros de las ramas estructurales. Entonces saben que la planta de chirimoyo, las plantas normalmente vienen muy altas, vienen de 1,60 m, 1,80 m, yo las rebajo a 1,20 m, para que se originen estas 4 o 5 ramas madres, que al año 1 ya van a estar formadas. O sea, al primer año ya vamos a tener 4 o 5 ramas madres formadas, y que después se vuelven a rebajar a 20, 30, 40 centímetros, para que después aparezcan de esas 4, pueden aparecer entre 2 y 3 por cada una, o sea, podríamos tener entre 8 y 12 ramas productivas. Y ahí llegamos entonces, cuando ya estamos ya formamos la estructura permanente, llegamos al año 3, y en el año 3 ya tenemos ya estas 6 a 12 ramas que se han formado, las volvemos a rebajar para de estas 6 a 12 formar entre 18, 20, 24 ramas que van a ir generándose, y ese es el último rebaje que tenemos para poder llegar al año 4 con estas 20, 24 ramas formadas. Son ramas que van a partir de 1,5 m hacia arriba, o sea, va a decir, a partir del pecho nacen estas ramas, que crecen hacia arriba 3 metros, y después son las ramas que van cayendo, que van decumbiendo, son las ramas que van a ser pendulares, en la medida que cada año que pasa, ramifican, cada ramificación da más flores, esas flores que están al sol cuajan, y como hay presencia de flores y hay un suelo que está vivo y que es un suelo que está con plantas herbáceas silvestres, se van a ir cuajando flores, y eso va haciendo que las ramas vayan cayendo. Cuando ya después del año 5 o 6, a medida que pasen los años, más o menos al año 4 o 5, cada rama, después de nacer, van a empezar a cargar, y poco a poco van a ir cayendo, y ustedes van a darse cuenta que estas ramas empiezan a perder su vigor terminal. Veíamos al principio, cuando las ramas se van debilitando y los crecimientos mínimos ya dejan de tener un mínimo, digamos, de, no sé, 10, 15 centímetros, es el momento tal vez en que la rama ya ha bajado del horizontal hacia la vertical, y esa rama requiere un reemplazo, que lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la respuesta. No estoy mostrando la altura, porque la altura ahí está podado, esto fue en un huerto que estaba podado a 30 centímetros del suelo, pero que lo que quiero que vean es la capacidad de ramificación que tiene el chirimoyo, de brotación. O sea, frente a un corte de poda, fíjense que ahí tenemos 3, y al lado derecho tenemos 5 ramas que se originan a partir de 2 ejes estructurales. O sea, el chirimoyo ramifica muchísimo con la influencia del corte, y esto, que es muy útil para la formación, no es deseable después cuando el árbol está en producción, porque yo por cada corte que hago tengo esta misma rebrotación, y lo único que hace esa rebrotación es producirme sombra. Entonces aquí solamente rebajamos en un comienzo para formar, y después ya nunca más despuntamos las ramas. Las ramas solamente se van a ir eliminando para ser reemplazadas. Aquí tenemos otro ejemplo, que son de un árbol formado en condiciones de un huerto tradicional, pero solamente quería mostrarles, ahí mi mano está mostrando la cantidad de brotes que salen de un rebaje. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas que se originaron a partir de un rebaje. Lo que pasa es que este corte lo vamos a subir a 1,20 m de altura. Y ahí entonces vamos a tener estos crecimientos, y si esta parte que está aquí estuviera a 1,20 m, a 1,20 m, 1,40 m, ese año habría que volver a rebajar ahí a 20 centímetros para volver a producir ramas como estas que están aquí, que son ramas erectas que se van a ir produciendo y que van a ir formando la estructura del árbol. Este árbol estaría bien si es que este tronco, en vez de estar ahí a 50 centímetros, el tronco estuviera a 1,20 m. Pero lo puse solamente como ejemplo para ver la brotación de las plantas. Aquí tenemos plantas en Ecuador que fueron rebajadas muy abajo. ¿Cuál es el problema de eso? Si usted ve la foto a la derecha, tiene una excelente ramificación. Eso tiene, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene 8 cargadores que se están formando, y quedaron así porque no se rebajaron nunca más. Si se hubieran vuelto a rebajar, hubieran tenido más cargadores. Pero está tan abajo
está apenas a 40 centímetros de altura. Entonces esas ramas, cuando carguen fruta, van a caer al suelo. Y es por eso que tenemos que levantar el tronco, para que estas ramas, cuando pendulen, cuando vayan a la horizontal, la fruta quede colgando de las ramas, porque son flexibles las ramas de chirimoyo, y no se van a romper, no se van a desganchar. Pero tiene que estar arriba para que pendulen y puedan quedar sobre el suelo, y no, digamos, a ras de suelo. Ahí tenemos el mismo ejemplo, las plantas que les mostraba con la ramificación. Y aquí tenemos un árbol que ya, bueno, Claudia trató de hacer lo mejor que pudo en relación a lo que yo lo expliqué, pero aquí evidentemente faltan ramas, no son tan pocas ramas como esta, pero nosotros proponemos una distancia de plantación de 6 por 6 metros, porque las copas que hemos visto en todos estos árboles que tienen más de 40 años no exceden los 6 metros de distancia. Entonces, si además vamos renovando, yo creo que las copas van a quedar con una distancia más o menos de 5 metros 50, 6 metros máximo. Y eso significa una densidad de 277 plantas por hectárea. Ahí tenemos, estas son las estructuras, fíjense cómo se va complejizando. Miren la foto de la del medio y la foto de la derecha. Son fotos que muestran, esta foto la sacamos ahora en principios de noviembre, son ramas que tienen 2 años, son las ramas que van creciendo hacia arriba, que van ramificándose, y ahora viene ahora está empezando a brotar la primera, segunda ramificación, que va a ir, pero aquí tenemos perfectamente, estamos en el año 2, y tenemos crecimientos que tienen más de 40 centímetros. O sea, a eso todavía le quedan por lo menos producir unos 3 años más, 4 años más, para que vayan cayendo, y en cada una de estas ramillas, que no hay necesidad de podarlas nada, se dejan tal cual, en cada una de esas ramillas, como cada yema tiene si es que fue diferenciada, inducida y diferenciada, tiene la capacidad de producir fruta, todas esas yemas van a tener flores. Y en cada una de esas yemas es posible producir frutos. Entonces la rama queda tal cual, lo que aliviana muchísimo el trabajo de la poda, lo simplifica muchísimo, tenemos mucho menos tiempo dedicado a podar, porque solamente nos dedicamos a renovar, y las ramas después van, en la foto de la izquierda, miren ahora, las chirimoyas como cuelgan, prácticamente muy cercano al suelo, muy fácil de cosechar, son ramas que van, cuando van cayendo, van cuajando hasta la parte más baja. Ahí tenemos una caracterización, disculpen mi dibujo, traté de hacerlo lo mejor posible, pero este dibujo acá a la izquierda lo hizo Claudia en base a las ramas que vimos. Estas ramas no son inventadas, estas ramas están copiadas textuales de ramas que sacamos de árboles en la colección. Fíjense la ramificación que tiene eso, esa es una ramita que tiene 3 años, así es como se va complejizando, y esas ramillas van emitiendo ramificaciones, 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 que perfectamente bien pueden continuar en producción durante 5 años, antes de ser reemplazadas. Y esas ramas están sin hojas, pero esas ramas después cuando florecen, vuelven a cargar fruta. Si nosotros miramos, aquí se nota que intervine yo, el dibujo de Claudia, estaba re bonito, pero yo quería mostrarles lo que pasa cuando esta rama que está, no sé si se ve el puntero, pero esta rama que está en diagonal va cayendo a la horizontal a la medida que va ramificando, en lo que está en verde, y en la medida que va acostándose, empiezan a salir crecimientos de atrás, que son estos naranjas, que son crecimientos erectos, que van a llegar a medir 3 metros, 3 metros y medio, hasta 4 metros, y que son los reemplazos para poder sacar esta madera una vez que ya en los crecimientos terminales disminuyeron de 10 centímetros, ya está muy débil, entonces cortamos este y dejamos este otro como una forma de reemplazo. Entonces es muy fácil porque la poda va a consistir en hacer a lo mejor 4 cortes en el árbol, para sacar 4 ramas que están más envejecidas, y entonces uno va renovando, va a tener ramas de las 24, 25, 26 ramas que va a tener, digamos sobre 20, va a tener a lo mejor 4 ramas que van a estar siendo reemplazadas anualmente en forma permanente. Aquí, esta foto, este es un dibujo también que hice yo, que trataba de mostrar aquí la zona que está pintado en verde. Esa es la rama de reemplazo para renovar la madera productiva. O sea, aquí la rama que está produciendo es esta, la café que está aquí. Esa rama se va inhibiendo progresivamente el crecimiento anual, o sea, el crecimiento terminal se va achicando. Y esta rama se va arqueando, tanto la de abajo como la de arriba. Entonces, esta es la evolución natural del sistema de ramificación del chirimoyo. El chirimoyo naturalmente ramifica así. Crece una rama erecta, ramifica, lo veíamos en la anterior, ahí, ramifica,
y con el peso de la fruta va cayendo. Y una vez que cae, entonces yo corto, renuevo, y tengo otro exactamente igual al anterior. Y tenemos siempre entonces madera nueva, que nunca está envejecida, y, y solamente mantenemos la estructura fija que está en el pegado al tronco, son estos 4 o 6 ramas madres que son las que soportan estos cargadores, estas ramas pendulares. Ahí tenemos distintos ejemplos, ramas pendulares de, por ejemplo, esta rama que está envejecida, te dan cuenta de un crecimiento muy corto, este es un huerto que estaba sin riego. Acá al medio tenemos una rama de la Estación Experimental La Palma, donde tenemos yo lo saqué, era justamente una rama de reemplazo que estaba creciendo al medio del árbol. Si se dan cuenta, esa rama está perfectamente habilitada, y mientras están creciendo las dos producen, ¿eh? No es que produzca una u otra, en un momento están las dos produciendo, pero tenemos siempre la posibilidad de cuando se envejece la rama que ya cae de la horizontal hacia la vertical, podemos cortar, eliminar esa parte más vieja y dejar la otra que está más nueva. Y posteriormente, cuando esta vuelve a caer, vuelve a salir un crecimiento, una rebrotación hacia atrás. En esta foto que está a la izquierda, abajo, van a ver ustedes una rama que está cayendo. Esa rama es una rama que se fue, es una rama pendular, que ya se fue hacia abajo, pasó de la horizontal, y probablemente se fijan en la punta, hay crecimientos muy, muy débiles, y probablemente sea el momento de esa rama cortarla y dejar el reemplazo, que si ustedes se fijan, está saliendo un poco más atrás. Ahí en la foto de la izquierda arriba, también vemos una rama, que es una rama que es, bueno, para la foto está puesta horizontal, pero esa rama estaba vertical, y esa es una rama que va a crecer y que va a ir ramificando. Esa rama debe tener 1, 2, debe estar como para el tercer año, y son las ramas que van, perdón, son las ramas que van siendo como ramas de reemplazo para renovación de madera. Ahí, fíjense la altura que tiene respecto a mí, o sea, esa rama, ahí más o menos, yo mido 1,80 m y menos 2 metros, o sea, esa rama tiene como 3 metros de largo. Ahí la estoy defoliando para poder mostrar, en esas 3 fotos muestran la primera ramificación. O sea, eso cuando se origina la planta el primer año, esos son los crecimientos que da, o sea, ya viene ramificada. ¿Y dónde ramifica? En la punta. Porque la planta originalmente, como decíamos, como es de los bosques, es de la selva, va a ramificar hacia la luz. Entonces siempre la fruta va a estar hacia las puntas, a la medida que va ramificando. Aquí, fíjense ustedes cómo ramifican las ramas, fíjense ramas de un vigor medio, cómo van fructificando, y miren la cantidad de fruta que tienen en cada ramilla. Y fíjense además los precios. Hoy día conversaba con la señora Mariela, que es la que lleva la polinización en la estación experimental, me decía que en realidad la gente lo que más quiere es la fruta de segunda, tercera, cuarta, quinta, porque no quieren fruta grande. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que el chirimoyo esté desapareciendo si tenemos que, ahí están los calibres, extra, primera, segunda, tercera, cuarta, y la merma, son en gramos, o sea, el extra y primera estamos hablando de sobre 1,2 kg por fruto, entre 500 gramos y 1,2 kg primera, que me decía que no es tanto lo que se interesa a la gente en comprar, y a partir de 400 gramos, de 500 gramos hacia abajo, empezamos con la segunda, tercera, cuarta, pero estamos hablando de precios que van entre los 1.500, 1.900 pesos, para terminar entre 1.200 y 1.600 pesos. Si yo pudiera producir lo que les dije, 4 kilos, los 4,3 kilos por rama, y le pongo 24 ramas por planta, tengo 100 kilos por árbol, y si eso lo multiplico por los 277 plantas por hectárea a 6 por 6, me da 28.000 kilos. Entonces, y si esos 28.000 kilos, y además le reduje los costos, porque estoy gastando nada en polinización, o muy poco, digamos, estoy gastando 30 jornadas, que puede ser la misma persona del campo, una persona que esté polinizando. Y con estos precios, yo insisto que esto puede ser una muy buena alternativa, además de conservar una tradición regional y de un cultivo que está cada vez más valorado, y en la medida que haya menos fruta, por supuesto que va a subir de precio. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacerlo distinto en la comercialización. Entonces, como consideraciones finales para terminar, quería decirles que mantener un suelo sin uso de herbicidas permite la presencia de una pradera de flores diversas que sirven de alimento a los insectos polinizadores durante todo el año. En nuestros huertos se encuentran todos los insectos necesarios para polinizar las flores de chirimoyo. En cualquiera, incluso los que están con herbicidas, es cosa que ustedes pongan plantas y los insectos van a aparecer. Lo encontramos hasta en España, imagínense. El uso de un sistema de conducción, como el conducción en ramas pendulares, permite dar condiciones más propicias para el desarrollo de estos insectos polinizadores.
a la vez que impiden la proliferación de chanchitos blancos y caracoles. En nuestros ensayos hemos podido observar una alta respuesta a la polinización por insectos, llegando a tener plantas con más de 100 kilos de fruta. La polinización manual puede ser usada como un complemento en razón de 32 jornadas por hectárea, incrementando la productividad de la plantación. Cada día más gente exigirá comer sin pesticidas y esta es una oportunidad para repensar el manejo del cultivo. Los suelos que son restaurados biológicamente son más productivos, son más fértiles y desarrollan plantas más sanas que aquellos manejados químicamente. Y estamos convencidos que esta nueva manera de enfrentar el cultivo puede reducir los costos de producción, con buenos niveles de producción, sin uso de agroquímicos, favoreciendo un consumo de frutas producidas orgánicamente en suelos fértiles, que es nuestro principal patrimonio en una zona rica, productiva, mediterránea, como es la nuestra. Eso. Muchas gracias. Yo no sé cómo están de tiempo y de ganas. Tengo una... No sé qué pasó aquí. Ahí. Tenía un video que... No sé cómo salgo de aquí ahora. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Dejo de compartir? Sí. Ahí. Perfecto. Si quieren, conecten su micrófono y no sé si tienen ganas. Yo filmé un video mostrando estos crecimientos, pero a lo mejor les quedó claro y no es necesario, ¿cómo se llama? Mostrárselo. Como ustedes quieran. Es un video que dura 8 minutos. ¿Lo quieren ver? Yo digo que sí. Perfecto. Mira, entonces voy a compartir pantalla de nuevo. Un segundito, por favor. Estas cosas. Ahí está. Ahí está. Aquí estamos... Momento. Ya, entonces ahora vengo acá y tengo que compartir pantalla. Y acá. Eduardo, ¿puedo Sí. hacerte una pregunta antes del video? Por supuesto. Voy a retirarme. Con relación a las bandas florales, vi que las bandas florales básicamente eran de flores de color blanco. ¿Tiene alguna incidencia eso? Yo por lo general he hecho bandas florales con flores amarillas, que en mi criterio son los que atraen mayormente a la fauna. Sí. ¿Hay algún estudio, algo específico con respecto a los colores que debería preferenciarse en las bandas florales? Mira, yo creo que igual que la ensalada, mientras más colores tenga, más sana es. Entonces yo creo que, mira, nosotros hemos visto justamente lo que dices tú, nosotros hemos visto, por ejemplo, porque junto con las bandas aparecieron también plantas silvestres, por ejemplo, con Volvulus arvensis, que es la correhuela, que tiene flor blanca. El paqueré, por ejemplo, que tiene flor blanca, también es muy atractivo. La cicuta, como una umbelífera, también es muy atractiva para los insectos. Pero también tenemos dedales de oro con flores amarillas, que estaban llenos de insectos. Mañana Camila lo va a mostrar. Yo creo que en la medida que haya, porque más que el color es una atracción, pero también yo creo que está el aroma. Y la presencia de néctar y la presencia de polen, al ser diverso y al estar ahí dando vuelta entre las plantas, va a hacer que tengan una mejor disponibilidad en tiempo y en cantidad que si hacemos solamente una especie. Nosotros la verdad es que pusimos especies florales herbáceas. Decídela, por favor. Ya. Herbáceas, entonces pusimos las que pensamos que tenían mayor atractivo, pero yo creo que, mira, cuando nosotros estuvimos en España, esa pradera que había ahí, incluso tenía flores muy poco conspicuas, muy poco notorias, y estaba lleno de insectos. Entonces yo creo que los insectos son capaces de alimentarse del polen y néctar de todas las flores que están presentes. Si el error garrafal es no tener nada, porque ahí no tienen detritus en el suelo donde cubrirse. Mañana Camila les va a explicar, yo no quiero adelantarme porque Camila les va a mostrar y John les va a explicar el ciclo de estos insectos. Pero el ciclo de estos insectos se desarrolla en el suelo. Si yo tengo un suelo a 56 grados Celsius, ¿quién va a poder nidificar y producir y dejar sus huevos ahí? Entonces, nosotros, yo digo 56 porque lo hemos medido,
O sea, a pleno sol, un día de 32 grados, el suelo llega a 56 grados. Cuando todos sabemos que todas las especies biológicas, incluso nosotros, ¿qué hacemos nosotros sobre 35 grados? Nos ponemos a la sombra. O sea, ninguna especie, todas las funciones biológicas empiezan a disminuir después de los 35 grados. Entonces yo creo que es el conjunto de especies, de una diversificación de especies, de suelos vivos con detritus, con materia orgánica que puedan permitir la protección de los ciclos de los insectos y tener condiciones de humedad relativa y temperatura con la semisombra de los árboles que permitan que los insectos hagan sus ciclos completos y estén cada vez más presentes en cantidad y en diversidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por mientras antes de, o vamos al video? Sí, Eduardo, si alguien tiene más preguntas o quiere contar su experiencia de este año, de esta temporada que ha pasado, cómo manejaron sus árboles, cómo les fue la producción, si quieren hacer preguntas o comentar su experiencia, y luego cuando no haya más preguntas vamos al video y ahí terminamos con el video. Sería bueno así. Como ustedes quieran, no hay problema. Yo quiero preguntar, Eduardo, ¿a los cuántos años se llega como a los 100 kilos en el árbol? ¿Un árbol plantado recién? Eso va a depender de la proliferación de ramas que tú vayas formando, pero como yo decía, en los primeros 2 años uno forma la estructura base, la que es irreemplazable, la que se mantiene en el tiempo. 2 años después ya tiene formadas las 20, por lo menos 20 ramas. Yo pienso que, mire, fíjate, la estación experimental, hoy día conversaba la producción, porque ellos terminaron la cosecha ahora la semana pasada. La media por árbol que sacaron fue de 80 kilos. Y polinizaron 500 flores con, como les decía yo, 160 jornadas por hectárea en polinización. Entonces, si nosotros llegamos a cantidades de 80 kilos, 90 kilos, 100 kilos con polinización entomófila, sería un tremendo logro. Y yo creo que esa cantidad yo estimo que debería ocurrir como a partir del año... yo creo que puede ser a partir del año 6, 7 en adelante. Porque los primeros 2 años son formación de estructura, los segundos 2 años son formar, y de ahí empieza un incremento paulatino. Pero imagínate que estamos hablando de ramas con 4 kilos solamente. O sea, 4 kilos, imagínense si ustedes lo dividían por, no sé, para hacer un cálculo fácil, medio kilo por fruto, que podría ser un peso promedio, estamos hablando apenas de 9 frutos. O sea, estamos hablando de 10 frutos por planta. Nosotros contamos en muchos, no se vio en ese listado que yo les mostré en la planilla de Excel, pero hay muchas ramas que tenían 20, 25, 30 frutos. Entonces, la verdad es que nosotros no lo hemos hecho desde el principio. Nosotros tomamos estas plantas que ya tenían 40 años. Pero yo pienso que si las plantas se van formando y estos cargadores, yo creo que rápidamente, apenas completemos los 40, o sea, perdón, los 20, 25 cargadores, ya deberían estar en cantidades cercanas a los 4 kilos por planta, porque es muy poco. Imagínate un cargador de 4 metros de largo, ponle 3 metros de largo, y estamos hablando de tener 9 frutos. 9 frutos, cuando yo les mostraba la foto, que salía un cargadorcito de este porte, una ramilla, que tenía 4 frutos. O sea, yo creo que esas ramas perfectamente bien podrían cargar, además que es deseable, porque también uno quiere frutos que no sean tan grandes. O sea, si en cada ramilla yo puedo dejar dos frutos, y una rama de 3 metros, ¿cuántas ramillas tengo? O sea, ustedes vieron las fotos, estaban llenas de ramillas. Entonces, yo creo que, no sé, yo me atrevería a decir que el año 6, pero yo creo que ya fuertemente empezando a producir el año 4 o 5, y yo creo que pueden ser mayores. En la medida, lo que pasa es que nosotros no tenemos el potencial porque no hemos tenido un huerto que tengamos las plantas antiguas formadas y que además tengan el suelo con pradera diversificada. Nosotros tuvimos que llegar, porque la estación experimental es un herbicida, entonces nosotros tuvimos que sembrar las bandas florales para que los insectos aparecieran. Incluso, creo que este año va a ser mejor, porque el año pasado las sembramos a fines de agosto. Empezaron a crecer y empezaron a florecer recién en el mes de noviembre. Entonces, estas bandas florales han estado con flores disponibles ahora todo el invierno, porque permanecieron. Y además se enriquecieron con plantas silvestres, como decía la correhuela, la cicuta, que se llenó de cicuta, umbelíferas que son muy buenas para los insectos. Entonces nosotros pensamos que los insectos van a estar disponibles por los ciclos con anticipación
a lo que fue el año pasado. Y eso significaría que las plantas, en el fondo, estamos polinizando naturalmente desde el mes de fines de noviembre, todo el mes de diciembre, y porque empiezan ya a salir flores. En diciembre Claro. ya están saliendo flores, a partir de fines de noviembre ya hay flores. Sí. Entonces, la disponibilidad de insectos va a ser mayor, y yo creo que eso va a ser crucial en la cosecha que vamos a tener, o en la producción de fruta que vamos a tener para el próximo año, a partir de la cuaja de marzo. Y Yo tengo creo que otra pregunta. sí, Sí. Es que yo te entendí que no hay, que la ramilla hay que dejarla, ¿verdad? Hay que cortar la bueno, rama de la base. Pero a mí me pasa ahora que las ramillas como que se juntan. Eso es porque dejé muchas ramas basales cerca, porque se ¿dónde- juntan y se topan las ramillas, las que van a dar en la flor, las que están dando la flor. ¿la rama o tú tienes podado con ramas largas o poda corta? No, por la larga, la que tú nos enseñaste el año pasado. Ya, esas ramas largas no tienen importancia que se topen arriba. Lo importante es que ¿tú has contado alguna vez en un árbol cuántas ramas tiene? No. Claro, porque el problema es que también puede ocurrir tú te fijaste en esa planta que yo mostré que fue que dejamos de podar corto, eso fue en el proyecto anterior, y se llenó de ramas, en un año se llenó de ramas. Si tú Sí, las dejas todas, puedes llegar a tener 35 ramas grandes por árbol. pero eso es Entonces, mucho, ¿no? es mucho, porque Ah, necesitamos luz. Por eso que tenés que ralear, dejar no más allá de las 25 ramas, y que esas ok, ramas te pueda caer y empiecen a salir los reemplazos de la parte de atrás. Si tú ya, dejas sí, todo, ese te va a terminar con la misma sombra que un árbol que no ha sido podado nunca. claro. No, yo le corté como tú nos enseñaste, pero yo creo que le dejé muchas. Yo ahora las voy a contar. Pero cuenta cuántas hay. Y, Sí, y también la otra cosa es cuánta es el espacio que tiene asignado cada árbol. ¿A qué ujú. distancia está plantado? Yo creo que están como a 8 metros más o menos. Ah, tiene espacio suficiente, ¿no? Lo que pasa es que si Sí, la son distancia árboles viejos que nosotros los podamos, le hicimos una poda drástica y después empezamos como con este tratamiento. claro. Pucha, ideal si pudiéramos o ir a verlo, o mostrar una foto, Sí, vinieron los chiquillos, pero después optaron por otros huertos, parece. ¿ya? Son muy pocos mis chirimoyos, yo tengo 17 nomás. Claro, pero puedes mostrar alguna foto también, puede ser. Pero Sí, fíjate cuántas ramas tiene, ya, y que se topen arriba no tiene ninguna importancia. Lo importante es ya. que tengamos, que pueda pasar la luz a través de las ramas, y eso ¿dónde se mira? Se mira en el suelo. Si yo miro La la sombra sombra. del árbol a las 12 del día, tú te fijas en la copa, eso es lo más indicativo. Bajo la copa, ¿veo solo sombra o veo manchas de luz y sombra? Como una Ujú. piel de tigre. Si veo solo sombra, significa que tengo ramas que me sobran. Si veo luz y sombra, eso significa que estoy con un buen raleo y una buena distribución de ramas. Pero las ramas en general se dejan y no se tocan. Ya, Lo que no hay sí. que hacer jamás es despuntar. Sí, no, El despuntar despunte es que hay no. que eliminarlo, porque cada vez que yo despunto, me salen ramificaciones. Y empiezo Sí. entonces hago como un paraguas de sombra que sombrea todo el resto. Sombrea las frutas, sombrea las yemas, sombrea los caracoles, los chanchos blancos, todo. Ah, y se me olvidó decir Ujú. una cosa, que no lo alcanzamos a poner, pero nosotros hicimos un gráfico que mañana podría explicar a lo mejor John en el taller, lo del chancho blanco. Nosotros agrupamos los daños por chancho blanco en los frutos de acuerdo a lo que estaban, digamos, el sistema convencional, que era el tratamiento 4 y 5, que son los que usan insecticidas para control de chancho blanco. Y esas frutas tuvieron un daño de un 11,7%. O sea, 11,7% de los frutos estaban con presencia de chancho blanco sobre la piel. Los tratamientos 2 y 3, que son los que fueron conducidos de esta forma, que están más iluminados, sin aplicar nada, tuvieron un daño de un, John, 12,5, 13, ¿cuánto fue? 12,7%. O sea, tuvimos apenas un 1% más de daño de fruto. Yo, saca la cuenta ustedes, pero yo creo que no vale la pena aplicar insecticidas con todo el riesgo que tiene la salud para ganar un 1% en respecto al daño por fruto. Y los caracoles desaparecieron. Entonces, creo que el tema de la luz y mirarlo, evaluarlo en el suelo es muy importante para ver también Mm, que esto está funcionando. ya, muchas gracias. Me sirve ¿Ya? mucho eso. Había otra pregunta, Eduardo, si es que se podría compartir la presentación de algún... Claro, yo la mando y tú la entregas. Ya.
Lo que sí la voy a tener que pasar un PDF para bajarle el peso, porque pesa como 200 megas, así que con todas las fotos no va a Está poder. pesada la fruta. Sí, es que hay que darle peso, claro. Pero bueno, había otra pregunta, ¿no? No, en el chat no se ven más preguntas. Oye, yo quiero pedirle un favor a usted. Yo encuentro tan lindo este trabajo que hemos hecho, no porque lo hemos hecho nosotros, ¿ah? Sino que considero que lo que hemos encontrado, miren estas preciosuras de insectos que tenemos aquí, están presentes y nadie los ve. Las plantas se están gastando 40 jornadas por hectárea en poda, cuando en realidad uno podría podar con 4 tijeretazos y terminar la poda del año. La polinización manual se están gastando 160 jornadas. Nosotros en algunos tratamientos no polinizamos y en otros polinizamos un poquito, que fue yo el que polinizó. Polinizamos apenas 100, 120 flores por día, o sea, 5 horas, era una cosa nada, como ir a darle un retoque a las plantas para, en el fondo, aumentar un poco más. Y logramos tener producciones de 100 kilos por árbol. Entonces, me da no sé qué, que haya como tan poco interés de la gente de poder... yo entiendo que el palto es un buen negocio y todo, pero yo creo que la cultura del chirimoyo, la capacidad nutritiva que tiene, la identidad territorial, ahí Juan Vicente podrá... él está fuertemente comprometido, digamos, con la cruz, digamos, el tema del chirimoyo, pero ¿cómo podemos hacer para que la más gente plante? Porque yo creo que este es un sistema que es muy simple, es de baja densidad, es muy productivo, y yo estoy convencido que con el precio que tiene hoy día la fruta, en la medida que vayan desapareciendo los huertos, el precio va a ir subiendo, está al mismo precio que tiene hoy día las paltas, no, deberían costar más caras las paltas. Y hoy día las paltas están vendiendo, aquí en Viña se venden a 3.500 pesos el kilo, no sé, precios de loco. Entonces, yo creo que hay que mejorar solamente el tema del embalaje y el tema de la comercialización. Yo creo que hay que buscar una forma de comercializar, más venderlo como un producto boutique, por decirlo así, como una cosa más, o sea, del huerto maduro a su casa. Y en algún envase que vayan unas frutas espectaculares, dulces. A mí siempre me pasa cuando traigo fruta a la casa, me dicen, ¿y tú dónde sabes estas frutas? Entonces hay un problema de contacto entre el consumidor y el productor. Yo creo que en la medida que podamos tener contactos directos, venta directa, y llegar con el producto de excelente calidad directamente, sin ningún daño, sin ningún machucón, podría realmente hacer una diferencia y así permitir que el productor se dedique solamente, el agricultor se dedique a producir. Pero me gustaría, no sé, Juan Vicente, ¿cómo podemos hacer que más gente, ya bueno, en La Cruz yo creo que ya van quedando pocas parcelas ya, con tanto condominio? Sí, el problema es que, claro, la gente se pone más viejita vendiendo y les pagan bien por la hectárea y al final, generalmente hacen los hijos, no les interesa seguir en el campo. Claro. Se vienen para la ciudad y ahí va quedando. Claro. Bueno, en el taller que hagamos con Roxana, ella está haciendo zonificación, está recogiendo, es un trabajo gigante, porque recogió datos de los últimos 30 años, datos horarios, para saber el tema de la distribución de las temperaturas mínimas durante el invierno, que es lo más restrictivo al chirimoyo. Lo que restringe la posibilidad de tener chirimoyo es que las temperaturas cuando son menores a -1, y digamos, y también de acuerdo a la intensidad y la duración. Entonces, si juntamos la disponibilidad de agua con la frecuencia de helada, vamos a hacer un plano, digamos, de dónde es posible hoy en día cultivar chirimoyo en la zona. Pero yo creo que es un cultivo de excelente rentabilidad, que con esto vamos bajando los costos. Imagínense, si hablamos de 4 millones de pesos por hectárea en polinizar, y hoy día están gastando por hectárea entre 8 y 10 millones de pesos de los costos operacionales. Entonces, es mucha plata, porque además hay que tener la plata disponible, digamos, para poder hacerlo. Si le rebajamos 50% sin la polinización, y si además le descontamos los herbicidas, los fertilizantes, y manejamos el suelo orgánico, o sea, podríamos tener finalmente con un precio de no sé, 40% finalmente de lo que es el costo de hoy día. Mucho más bajo, y con posibilidad de tener una rentabilidad mucho mayor al vender a precios más altos o vender directo. Entonces, bueno, yo no sé, nosotros estamos disponibles, digamos, para cualquier evento que quieran hacer con potenciales agricultores, plantadores, interesados. A mí me da mucha pena, la verdad, que el cultivo de chirimoyo va desapareciendo tanto, porque 50 hectáreas en una región es nada. O sea, imagínense que habían 100 y ahora disminuyeron a 50 después de que un agricultor solamente cortó 50 hectáreas. 50 hectáreas no es nada.
va a llegar, de hecho muchas de las chirimoyas que llega acá llega del norte. Así que bueno, nosotros estamos disponibles con mucho gusto y mucho cariño para todo lo que necesiten. Y si no hay más preguntas, les pongo el video. ¿Te parece? Un segundito. Voy a ver si lo... A todo esto es un video filmado con el teléfono, ¿eh? Por si acaso no se imaginen que esto es un documental. Pero es para ver el aparecimiento de... Hoy está Tamar. Hola, Tamar. ¿Ustedes acuerdan de Tamar? ¿Está en Ecuador? ¿Dónde está Tamar? Saludos a todos, sí. Tamar de su tesis. La tesis de magíster aprobó con distinción. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Con mucho cariño, les recuerdo y no me despego del chirimoyo. Por nada. Como alguna vez mencionó alguno de los agricultores, cuando una vez nos enamoramos, enamorados para siempre. Ya, le comparto entonces. Aquí estamos evaluando el árbol 23. Como ustedes ven, tiene un tronco que tiene una altura de unos 70 centímetros, 80 centímetros. Después viene la subdivisión en dos. Y después cada uno de ellos se subdivide en dos más. Podríamos llamar entonces la jerarquía 1 el tronco, la jerarquía 2 esa rama en la cual se subdivide ahí desde el tronco, y después vuelve a subdividirse otra vez por la poda en dos ramas, que sería la jerarquía 3. En este caso, en realidad, nosotros lo asumimos como jerarquía 2, porque pensamos que estas ramas de ahí, dos de ahí, más estas dos de acá, esas dos de acá, eran como las 4 ramas madres que originan la estructura de este chirimoyo. Estación experimental La Palma. Pero después, producto de las podas, estas ramas se van contorsionando y se van deformando en estos chongos que quedan aquí cortados, desde donde rebrotan nuevamente. Siempre el árbol tiende a buscar estos crecimientos que son vigorosos y que desde algún momento, por ejemplo, ahí sale un recrecimiento, sale un reemplazo. En este caso, un poco más adelante tiene otro reemplazo. Y esta rama, ¿pero por qué tanto reemplazo? Porque esta rama, si no la sigue, fue podada. Esta rama fue decapitada aquí. Ahí se nota que esta rama está, no sé, entonces ahí, esa rama fue decapitada, y esa es la que venía desde acá. Por eso que tiene también tanto crecimiento 1, 2, si no tendría uno solo, si se hubiera dejado todo el largo. Entonces esta rama, finalmente esta es la que después tiende a reemplazar y a caer. Esa rama, ustedes miran hacia arriba, está con fruta en la parte de arriba. Eso no ha sido polinizado artificialmente, sino que fue polinizado naturalmente por insectos polinizadores. Después, si vemos esto, volvemos abajo del árbol y nos damos cuenta que mira, ahí hay una rama bonita que sale desde abajo. Esto podría ser, ahí hay otra, esa rama también, esa rama grande que viene a caer, pero nuevamente fue decapitada ahí. Y como se decapitó, entonces de ahí se originó otra que sigue el crecimiento hasta el fin de la rama. No sé qué puede bien entender las hojas, pero si nosotros volvemos ahí atrás, que esa rama venía muy bonita, y en este caso esa rama no tiene un reemplazo, porque producto de toda la cantidad de cortes que tiene ahí, hay muchos reemplazos que han salido en otras ubicaciones. Por ejemplo, miren ahí está, miren, ahí está cortado, aquí está cortado, ahí está grueso, un tremendo corte, aquí fue cortado, ahí fue cortado. Entonces, todas estas ramas lo que van haciendo es que las ramas se cortan y vuelven a rebrotar. Ahí está cortado otra vez, y van produciendo recrecimiento. Pero si nosotros lo queremos mostrar, estamos viendo que mira esa fruta de ahí, mira esa fruta de ahí, esa fruta por polinización natural. Ahí, por ejemplo, miren aquí al medio cómo sale ese eje que va creciendo bonito hacia arriba. Son como verdaderos bambús que van hacia arriba. Miren cómo va y se ramifica para formar un reemplazo, y después sigue acá toda esa rama en la punta. Miren ahí arriba las frutas que hay, no se alcanza a ver porque estamos abajo, pero son frutas que por lo menos deben tener unos 700 gramos cada una, y esas no fueron polinizadas
artificialmente, hay más. Entonces no es un tema que la polinización no funcione. De hecho, estamos hablando de un árbol de este diámetro, 6 metros de diámetro, estamos hablando de 280, bastaría que tuvieran 100 kilos por árbol, y podríamos llegar a tener 25, 26 toneladas por hectárea. Entonces, ¿qué necesitamos para tener 100 frutos? Si cada una de estas ramas que están ahí, ven, miren cómo salen estas ramas, mira, hay una, ahí hay dos, mira, ahí hay tres. Esos son los bambúes, los crecimientos directos que van a ir hasta arriba buscando la luz, y arriba se van a bifurcar y van a ramificar, dando todas las ramas que producen la fruta. Mira, aquí vamos a irnos a otro lado. Aquí también, en esa rama que venía creciendo, pero se decapitó. Aquí la decapitaron. Ahí dio un reemplazo hacia arriba. Ahí siguió por abajo, pero fíjense cómo se produce, si logramos alejarnos un poco. Miren cómo está todas esas ramas hacia arriba. Ese, por ejemplo, es un reemplazo. Ahí está el reemplazo que va hacia arriba. Y está lleno de ramas que son altamente productivas, muy iluminadas, y que pueden tener una muy buena diferenciación floral, para tener flores de calidad. Entonces, esos son, versus, por ejemplo, les voy a mostrar, miren la luz de estos árboles que hemos podado entre medio, miren cómo se ve de abajo. Hay una zona de luz y de transparencia en los árboles, producto de una poda en que hemos ido sacando las ramas que están repetidas. Fíjense cómo entra el árbol todo, cómo entra la luz en todo el árbol. Miren lo que pasa, yo me voy a meter debajo de un árbol que está sin poda. Este de aquí, vamos a entrar aquí, es un árbol vecino. Y miren cómo está abajo. Miren el piso cómo está, completamente sombrío. Miren la cantidad de madera que hay, muy envejecida. No le llega absolutamente nada, debe tener por unas 4 capas de hoja. Entonces estos árboles están llenos de caracoles, están llenos de chancho blanco, tienen muchas ramas, que no llegan a ninguna parte, tienden a formar los mismos bambúes hacia arriba, pero como hay tantos, caen inmediatamente y son una capa sobre otra que nos deja diferenciar las yemas, y son maderas de muy mala calidad, son ramillas muy delgadas, que no alcanzan a tener el vigor suficiente para poder cargar fruta. Comparamos ahora, volvemos al árbol que estamos viendo recién. Miren este árbol cómo está, si lo miramos desde afuera. Miren un árbol que es transparente, está completamente iluminado. Si nos vamos hacia adentro, entramos aquí, vamos a poder mirar que desde dentro del árbol ahí está John al lado. Aquí vamos a ver cómo llega la luz dentro de este árbol, entre medio. Está con el follaje, todavía no hemos cosechado. Hay frutos. Disculpen el enfoque, a lo mejor el enfoque no se está viendo bien, porque se va perdiendo, pero sobre todo quería mostrar el tema de los nacimientos, desde la base, desde el tronco, lo que son los otros dos, y aquí estamos a una altura más o menos de 1,50 m, tengo la mano. Hacia abajo está a la altura como de por decir, entre mi ombligo y mi pecho, más o menos. ¿Por qué no me di, John, aquí? ¿Qué altura te da el nacimiento de donde salen los cargadores? Hasta aquí, de aquí abajo, por ejemplo. ¿Cuánto mide hasta ahí? Ahí tenemos el nacimiento. ¿Dónde? 1,40 m. 1,40 m hasta donde deberían empezar ahí deberían formar una estructura rígida, tronco, ramas madre, para que sobre ellos vinieran estos cargadores tipo bambúes, como como esos de ahí, que son los que deberíamos dejar sin podar y caer y que se renovaran solos, para que estos pudieran ver. Todo esto de aquí, miren, ahí hay uno, aquí hay otro. Nosotros cuando podamos acá, los seleccionamos, sacamos todo lo que estaba entre medio, con madera muy vieja, de muy mala calidad, y estas cañas van cayendo, son como grandes chupones, que finalmente se abren al final, y terminan al final como unas manos abiertas llenas de fruta colgando, a una altura más o menos de 1,80 m, 1,60 m, fácil de cosechar con las manos, y también hay en la parte de arriba, que pueden ser cosechados con algún tipo de ¿cómo se llama? Muéstrame ese para cosechar. Este es sirve para cosechar fruta, y estos se pueden también, para sacar, se ponen un palo allá abajo,
y se puede sacar fruta de la que está más en altura, para no tener que subirse arriba del árbol. Miren cómo cuelgan esas frutas ahí arriba, miren. ¿Se alcanza a ver? Ahí está llena de frutas que están colgando desde esa rama. Eso. Ya. ¿Lo pudieron ver bien? Un poco de repetir lo mismo, pero mirándolo desde... sobre todo el tema de la luz que conversamos delante se ve bien. Cuando uno se mete debajo, ve que hay mucha madera que está seca y que está y ya muy delgada, entonces eso no carga ninguna fruta. Así que en la medida que se va iluminando, ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer esta temporada, durante todo el periodo de crecimiento ahora en el verano, que van a haber rebrotes nuevos, y eso va a ir permitiendo, porque recuerden que estamos trabajando con árboles, nosotros elegimos ramas que son ramas de muchos, muchos años. O sea, en la medida también que nos va poniendo ramas con un poco más de vigor, porque la renovación es eso, tener siempre madera joven produciendo fruta de buena calidad. O sea, buenas yemas, yemas que estén iluminadas, yemas que son fértiles, que están bien alimentadas. Porque un árbol que está a la sombra está desnutrido, no tiene azúcares, las hojas no pueden hacer fotosíntesis. Hay mucho consumo de hojas parásitas y de madera que no está produciendo nada. Entonces esto es como un círculo virtuoso. Yo empiezo a hacer luz y las maderas son mejores. Al ser las maderas mejores tengo más fertilidad, al tener más fertilidad tengo más fruta. Y entonces el sistema empieza a mejorar con el tiempo. Así que bueno, yo les quiero agradecer que se hayan dado la lata de escucharme todo este rato. Quiero agradecerle también a Camila y John por toda la colaboración, todo el trabajo. Mañana van a exponer ellos, los dejamos cordialmente invitados. Y yo les propongo, no sé cómo están ustedes de ánimo, pero yo creo que el próximo taller que hagamos en enero deberíamos hacerlo presencial, ¿eh? Para que nos podamos comer y tomar algo, ya estamos aburridos tanto tiempo encerrados aquí, tanto computador. Así que vamos a pensar para hacerlo en... Nosotros hemos hecho talleres ya, y bueno, con las típicas condiciones, nos duchamos en gel, nos ponemos un cambucho en la cabeza, no sé, pero nosotros hemos hecho talleres con 20, 25 personas y no pasa nada. Así que lo podemos hacer en el Ceres y hacemos una, ¿cómo se llama? Para que aprovechemos de tomarnos algo también, celebrar el nuevo año que viene, agradecer todo lo que hemos aprendido también este año, porque hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Estar solo, estar encerrado, y cuando uno le falta lo que tiene todos los días, aprende también cosas. Y eso yo creo que para mí, a diferencia del resto que siempre que dicen que este ha sido un año de porquería, yo creo que ha sido un gran año. Yo creo que ha sido un año de mucho aprendizaje. Ha sido, por supuesto que, claro, a veces los aprendizajes llegan con experiencias duras, pero creo que también el hecho de que muchos matrimonios se hayan conocido, por ejemplo, el hecho de que muchos hijos también hayan conocido a sus padres, de que los padres hayan estado con los hijos todo el tiempo, yo creo que son cosas que son aprendizaje. Y de hecho yo creo que después de esta pandemia, no sé si va a volver a hacer todo lo mismo, porque yo personalmente no hago más viajes para ir a reuniones a Santiago. O sea, Claro, si no ya tiene se pueden sentido. hacer reuniones. O sea, yo antes me gastaba todo el día para ir a reuniones a Santiago. Tal Y ahora cual. la hacemos acá, dura 1 hora y media, se acabó la reunión y listo, me voy a andar en bicicleta. Entonces, creo que ha sido un buen año. Así que, bueno, nos vemos mañana entonces. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Chao, Tamar. Que esté muy bien. Saludos para todos. Adiós. Adiós, Tamar. Chao. Chao. Chao, chao.